Las 5 principales noticias sobre pensiones. Suscríbete para estar al tanto. ¿Qué provincia de España tendrá la mayor subida de las pensiones en 2024? Descúbrelo aquí. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado que las pensiones tendrán un incremento del 3,8% en el año 2024, lo que significa una buena noticia para los millones de pensionistas del país. Esta revalorización se aplicará a las pensiones contributivas, que incluyen las de jubilación, incapacidad permanente, orfandad y viudedad. Se espera que gracias a este aumento, la pensión media en España alcance los 1.000 euros al mes en 2024, con la excepción de la provincia de Ourense, donde se situará en 921,45 euros. Esta medida tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de los jubilados en el país. En el año 2023, la pensión media en España fue de 1.198,65 euros al mes, mientras que se prevé que en 2024 alcanzará los 244,19 euros al mes. A pesar de este incremento, es importante tener en cuenta que aún hay un gran porcentaje de pensionistas que reciben una pensión por debajo del salario mínimo interprofesional, que actualmente se sitúa en 1.080 euros al mes, a falta de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, las patronales y los sindicatos. Esto pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para mejorar las condiciones de los pensionistas que se encuentran en situaciones económicas más vulnerables. En cuanto a las pensiones de jubilación, se espera que la pensión media alcance los 1.430,76 euros al mes en enero de 2024, en comparación con los 1.378,39 euros al mes registrados en diciembre de 2023. Este aumento beneficiará significativamente a los jubilados de todo el país, mejorando su bienestar económico después de años de dedicación al trabajo. A nivel regional, se observan diferencias significativas en los montos de las pensiones. En el País Vasco, la pensión media más alta se sitúa en 1.541,64 euros al mes en 2024, con la provincia de Álava liderando con una pensión media de 1.565,84 euros al mes. Por otro lado, Extremadura registra la pensión media más baja, con 1.040,54 euros al mes en 2024, y la provincia de Ourense es la única que no supera los 1.000 euros, con una pensión de 921,45 euros al mes. Es importante mencionar también las pensiones por incapacidad permanente y viudedad. En el País Vasco, nuevamente, se encuentran las pensiones más altas por incapacidad permanente, alcanzando los 480,12 euros al mes en 2024. En cambio, Badajoz tiene la pensión más baja por incapacidad permanente, con 977,12 euros al mes en 2024. En relación a los trabajadores autónomos, sus pensiones también registrarán un incremento. La pensión media para este grupo cerró el año 2023 en 824,84 euros al mes y se espera que alcance los 856,18 euros al mes en 2024. Dentro de los autónomos, Guipúzcoa lidera con la pensión de jubilación más alta, llegando a los 1.130,47 euros al mes en 2024, mientras que Ourense registra la pensión más baja, con 780,52 euros al mes. El aumento de las pensiones en el año 2024 representa un paso importante hacia la mejora de las condiciones de vida de los jubilados en España. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para reducir las diferencias regionales en los montos de las pensiones y garantizar que todos los pensionistas puedan disfrutar de una pensión digna después de años de trabajo y contribución a la sociedad. Ahora pasamos a la siguiente noticia importante. La alarmante situación de los pensionistas en Burgos. Solo 27 municipios pueden sostenerlos. En la provincia de Burgos, la realidad demográfica muestra un desequilibrio entre la cantidad de pensionistas y el número de afiliados a la seguridad social. Esta situación no resulta sorprendente, dado el proceso de despoblamiento y envejecimiento que afecta al medio rural. Muchos habitantes en edad laboral se ven obligados a buscar empleo fuera de sus pueblos, mientras que quienes permanecen o regresan son mayormente personas en etapa de jubilación. Más de 2/3 de los pueblos burgaleses cuentan con más pensionistas que afiliados a la seguridad social. Solo alrededor de 90 municipios
tienen más asalariados que pensionistas, y únicamente 27 cumplen con la ratio de trabajadores por pensionista considerada sostenible por el sistema, que es de 2,5 afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista. Es importante destacar que una pensión no equivale a un pensionista, ya que algunas personas pueden recibir varias pensiones debido a su escaso monto. Existen pensiones por jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento, maternidad o paternidad. Según el informe trimestral del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la provincia de Burgos se otorgaban un total de 91.430 pensiones, mientras que el número de afiliados a la Seguridad Social se estima en 149.763. Esto implica una ratio de 1,6 asalariados por cada pensionista, por debajo del límite de sostenibilidad del sistema. El cruce de datos permite dibujar un panorama rural envejecido y con una pérdida de población joven, que se ve obligada a buscar oportunidades laborales fuera de su entorno. También se puede observar la presencia de pueblos dormitorio y algunos pueblos del Alfoz, que son localidades cercanas a la ciudad de Burgos y donde se concentran trabajadores que tienen su domicilio en dicha ciudad. Estos factores contribuyen a que los 27 municipios que cumplen con la ratio sostenible se sitúen en las cercanías de Burgos. Algunas de estas localidades presentan una ratio especialmente favorable entre afiliados y pensionistas. Por ejemplo, Abajas cuenta con 9,8 trabajadores por cada pensionista, Carcedo de Bureba tiene 8,25, Villariezo cuenta con 8,34, y Madrigalejo del Monte tiene la ratio más alta, con 11,58. Estos datos reflejan el proceso de envejecimiento poblacional que se está experimentando en la provincia de Burgos. Según un informe de Eurostat, Castilla y León será en 2025 la región europea con mayor proporción de población de 60 años o más. Esto implica que aproximadamente el 35% de sus habitantes se encontrará en esta franja de edad. A pesar de que el incumplimiento de la ratio de sostenibilidad no resulta relevante en términos prácticos para el sistema de pensiones, es interesante analizar la situación demográfica y laboral de los municipios. El sistema público de pensiones en España se financia a través de las contribuciones de todos los trabajadores y se sostiene en los principios de reparto, proporcionalidad contributiva, universalidad, gestión pública y suficiencia de prestaciones. Por lo tanto, la solidaridad intergeneracional y la interregional son fundamentales para el funcionamiento del sistema. En resumen, la provincia de Burgos enfrenta el desafío de una población envejecida y un desequilibrio entre el número de pensionistas y afiliados a la Seguridad Social. Si bien existen algunos municipios que cumplen con la ratio de sostenibilidad, la mayoría de pueblos se encuentran por debajo de esta cifra. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de abordar el problema del despoblamiento y promover oportunidades laborales en el medio rural, para asegurar la viabilidad del sistema de pensiones y garantizar el bienestar de la población en edad de jubilación. Ahora vamos a la tercera noticia importante de este programa. No olviden suscribirse al canal para estar al día de las noticias. El ahorro financiero en España se concentra en seguros y pensiones. ¿Qué riesgos implica? El Banco de España ha publicado datos sobre el ahorro financiero de las familias españolas, que asciende a 2,8 billones de euros al finalizar septiembre de 2023. Esto representa un aumento del 0,7% en comparación con el año anterior y un aumento del 1,5% en comparación con el trimestre anterior. Desglosando por tipo de activo financiero, el ahorro en fondos de pensiones alcanza los 120,871 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,7% respecto al año anterior y del 1,5% respecto al trimestre anterior. Por otro lado, el ahorro en seguros a través de entidades de previsión social suma 221.518 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,0% en comparación con el año anterior y del 1,9% en comparación con el trimestre anterior. En cuanto a la proporción del ahorro en fondos de pensiones y seguros en relación al ahorro financiero total de las familias, al cierre del tercer trimestre representaba un 7,9% respectivamente. En el trimestre anterior, estas cifras eran del 4,8%. En conjunto, el ahorro en seguros y pensiones representa el 12,2% del ahorro financiero total.
Por lo tanto, se observa una disminución del 0,2% en comparación con el segundo trimestre. Estos datos reflejan la importancia que las familias españolas otorgan al ahorro financiero, destinando parte de sus recursos a fondos de pensiones y seguros. Es un signo de previsión y planificación para el futuro, garantizando su seguridad económica en el largo plazo. Además, estos números muestran un crecimiento constante en el ahorro en seguros y pensiones, lo que indica una conciencia cada vez mayor sobre la importancia de protegerse ante posibles imprevistos y asegurar una jubilación tranquila. El ahorro financiero no solo brinda tranquilidad a las familias, sino que también contribuye al desarrollo económico del país. Estos fondos pueden ser invertidos en diversos sectores, impulsando la actividad económica y generando empleo. Además, el hecho de que el ahorro en fondos de pensiones y seguros represente una proporción significativa del ahorro financiero total demuestra la confianza de las familias en estas opciones de inversión. En conclusión, el ahorro financiero de las familias españolas ha experimentado un crecimiento constante, especialmente en el ámbito de los fondos de pensiones y seguros. Estos datos reflejan una mentalidad de previsión y planificación para el futuro, así como la confianza en estos instrumentos financieros. Además, este ahorro no solo brinda seguridad económica a las familias, sino que también impulsa el desarrollo económico del país. Es una muestra del compromiso de las familias españolas con su bienestar financiero y su contribución a la estabilidad económica en general. Quedan 2 noticias importantes de este programa. Sigan con nosotros. Menos de 25 años cotizados, el factor que puede arruinar tu pensión de jubilación. En España, las pensiones de jubilación se calculan teniendo en cuenta las cotizaciones y los años trabajados a lo largo de la vida laboral. La base reguladora, que es el 100% de la pensión a la que se puede optar, se calcula teniendo en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años. Pero, ¿qué ocurre si no se tienen 25 años de cotización? ¿Cómo se calcula la base reguladora en estos casos? Para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación, es necesario cumplir con el requisito de tener al menos 15 años cotizados a lo largo de la vida laboral, de los cuales 2 deben acreditarse en los últimos 15 años previos a la jubilación. Sin embargo, para calcular la base reguladora, se necesitan tener 25 años cotizados. Aquellos trabajadores que tengan menos de 25 años cotizados verán disminuida su pensión, pero existe la posibilidad de acceder a la integración de lagunas para minimizar ese impacto en la pensión. ¿Cómo se calcula entonces la base reguladora? La Seguridad Social tiene en cuenta 3 factores principales. La base reguladora, que es el 100% de la cuantía a la que se tiene derecho, el total de años cotizados, que determina el porcentaje de la pensión correspondiente según los años trabajados, y la edad ordinaria de jubilación, que no afecta a la cuantía, pero puede conllevar recortes si se adelanta la jubilación. En el año 2024, la base reguladora se calcula sumando las bases de cotización de los últimos 300 meses y dividiendo ese total entre 350, que es la suma de los meses y pagas extras de los últimos 25 años. Si se tienen menos de 25 años cotizados, se suman las cotizaciones acumuladas y se dividen entre 350. En resumen, tener menos de 25 años cotizados afectará negativamente a la pensión. Para solucionar esta situación, la Seguridad Social ofrece a los trabajadores la opción de utilizar el mecanismo de integración de lagunas. Este mecanismo ha sido mejorado a partir del 1 de enero de 2024, de acuerdo con la última reforma de las pensiones, Real Decreto Ley 2023. Las lagunas de cotización son periodos en los que no se ha podido cotizar debido a la pérdida del empleo, motivos familiares o personales, o cotizaciones por debajo del mínimo debido a un contrato a tiempo parcial. Los trabajadores pueden utilizar las cotizaciones realizadas hasta 19 años antes para complementar esas lagunas. La Seguridad Social establece reglas y límites para la integración de las lagunas de cotización. Los primeros 48 meses sin cotización se integran con la base mínima de cotización de cada momento. Si se tienen más de 48 meses sin cotizar, el resto de mensualidades se integran con el 50% de esa base mínima. Como novedad para el año 2024, las mujeres empleadas por cuenta ajena
pueden beneficiarse de la integración de lagunas de una manera más amplia. Entre el mes 49 y el 65 año, se añade el 100% de la base mínima, y entre el mes 61 y el 84, séptimo año, se añade el 80% de la base mínima. Esto amplía la cobertura de lagunas de 4 a 7 años para las mujeres empleadas. Sin embargo, los trabajadores autónomos del régimen especial de trabajadores autónomos no pueden beneficiarse de la integración de lagunas. En cuanto a las empleadas del hogar, aunque actualmente pueden recurrir a este sistema, solo se aplica a las lagunas que se hayan producido a partir del 1 de enero de 2018. En resumen, las pensiones de jubilación en España se calculan teniendo en cuenta las cotizaciones y los años trabajados. Si se tienen menos de 25 años cotizados, la pensión se verá perjudicada, pero se puede recurrir a la integración de lagunas para minimizar ese impacto. La base reguladora se calcula sumando las bases de cotización de los últimos 25 años, y aquellos que no cuenten con esos 25 años de cotización pueden utilizar las cotizaciones realizadas hasta 19 años antes para complementar las lagunas. Sin embargo, esta medida no es aplicable para los autónomos y tiene limitaciones en el caso de las empleadas del hogar. Pasamos a la última noticia de este programa. Daniel Toscani alerta: las pensiones dejarán de ser sostenibles, habrá que pagar más impuestos. En resumen, España se encuentra ante varios desafíos demográficos, como el envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y la emigración de los jóvenes. Estos factores afectan tanto la sostenibilidad del sistema de pensiones como la dinámica económica del país. Expertos en el tema señalan que el sistema de pensiones actual, basado en el reparto de cotizaciones de trabajadores y empresas, no será viable a largo plazo, especialmente cuando la generación del baby boom se jubile. La financiación exclusivamente a través de las cotizaciones dejará de ser suficiente y será necesario recurrir a impuestos para financiar las pensiones. Además, el retraso en la emancipación de los jóvenes y la decisión de tener hijos más tarde, o incluso no tenerlos, influyen en la sostenibilidad del sistema de pensiones. La falta de empleo estable, los bajos salarios y el alto costo de la vivienda hacen que muchos jóvenes no puedan independizarse ni formar una familia. En este contexto, la inmigración juega un papel clave. Un mayor aporte de trabajadores extranjeros puede mantener la relación entre cotizantes y pensionistas en niveles viables. Sin embargo, también se han planteado críticas, señalando que el aumento de la inmigración puede aumentar los costos en pensiones y gasto social a largo plazo. En definitiva, la viabilidad del sistema de pensiones en España requiere de medidas que promuevan el empleo estable, el aumento de salarios, la accesibilidad a la vivienda y una estrategia demográfica que fomente la natalidad. Además, es necesario abordar de manera integral la gestión de la inmigración para garantizar un equilibrio económico y social en el país. Gracias por ver. No olviden suscribirse al canal para estar al día de las noticias importantes.